En las vastas llanuras del firmamento, donde las constelaciones parecen custodiar los secretos más antiguos de la voluntad, Tauro avanza como una montaña que ha aprendido a caminar. No necesita apresurarse porque conoce el valor del tiempo. Cada paso representa una decisión irreversible, cada silencio encierra una convicción inquebrantable y cada mirada revela la serenidad de quien ha comprendido que la verdadera fuerza no nace de la velocidad, sino de la permanencia. Regido por Venus, el planeta de la belleza, el valor y la estabilidad, Tauro encuentra su grandeza en aquello que puede sostenerse frente a las tormentas. Su energía no persigue los destellos pasajeros ni las victorias efímeras. Busca construir imperios invisibles hechos de confianza, esfuerzo, lealtad y paciencia. La tierra sobre la que camina simboliza su naturaleza, fértil cuando es respetada, generosa cuando recibe cuidado y absolutamente firme cuando alguien intenta quebrantarla. Existe un límite que jamás será cruzado. Tauro nunca permitirá que le arrebaten su dignidad. Puede tolerar errores, comprender debilidades e incluso conceder segundas oportunidades, pero cuando siente que alguien desprecia su valor o pretende reducir su esencia, una fuerza ancestral despierta con la firmeza de un coloso. No necesita elevar la voz para imponer respeto, basta con retirar su presencia. La ausencia de Tauro suele pesar más que cualquier discusión. Nunca permitirá que el engaño se convierta en una costumbre. Su intuición, silenciosa pero constante, observa los pequeños detalles que otros ignoran. Aunque pueda parecer paciente durante mucho tiempo, cada mentira va acumulándose como una piedra más sobre una balanza invisible. Cuando el peso alcanza el límite, la decisión es definitiva. La confianza perdida difícilmente regresa al mismo lugar donde fue destruida. Tampoco permitirá que el miedo gobierne su destino. Puede avanzar lentamente, analizar durante largos periodos y esperar el instante adecuado, pero cuando finalmente decide actuar, resulta extraordinariamente difícil detenerlo. Su determinación se asemeja al movimiento de una cordillera que cambia el paisaje sin hacer ruido. Lo que comienza como una intención termina convirtiéndose en una realidad sólida. Jamás aceptará que otros definan su valor. La seguridad de Tauro nace desde el interior y se fortalece mediante cada desafío superado. Los reconocimientos externos pueden resultar agradables, pero nunca sustituyen la satisfacción de contemplar una obra construida con las propias manos. Su autoestima se alimenta del esfuerzo constante y no de la aprobación pasajera. Nunca permitirá que el caos destruya aquello que ha levantado con sacrificio. Mientras otros improvisan, Tauro organiza. Mientras otros abandonan proyectos inconclusos, Tauro continúa trabajando incluso cuando nadie observa. Esa perseverancia convierte objetivos aparentemente imposibles en fortalezas que resisten el paso de los años. Su mayor poder consiste en comprender que las grandes conquistas no nacen de un solo acto heroico, sino de miles de pequeños esfuerzos repetidos con disciplina. Jamás permitirá que la traición permanezca sin consecuencias. No suele buscar la confrontación, pero considera la lealtad un principio sagrado. Cuando ese pacto invisible es roto, algo cambia profundamente. No siempre responde con ira, muchas veces responde con distancia. Y esa distancia suele ser definitiva, porque para Tauro la confianza es un templo que, una vez derrumbado, raramente puede reconstruirse con los mismos cimientos. Nunca aceptará que la impaciencia arruine una oportunidad destinada a florecer. Comprende que las semillas requieren estaciones completas antes de convertirse en árboles capaces de ofrecer sombra. Mientras otros abandonan por desesperación, Tauro permanece. Esa capacidad para resistir la incertidumbre constituye uno de sus mayores dones astrológicos. Jamás permitirá que las dificultades le hagan olvidar quién es. Las pruebas pueden endurecer su carácter, pero también fortalecen su espíritu. Cada obstáculo representa una roca más en el camino del guerrero terrestre que aprende a convertir los desafíos en escalones hacia una versión más poderosa de sí mismo. Donde otros ven obstáculos, Tauro descubre materiales para construir fortalezas. Nunca permitirá que el éxito le haga perder la humildad que lo llevó hasta la cima. Sabe que todo puede cambiar y que la abundancia solo permanece donde existe gratitud. Por eso valora el trabajo honesto, las relaciones auténticas y la tranquilidad conquistada con esfuerzo. Su riqueza más importante no siempre puede medirse con bienes materiales, sino con la paz interior que nace de haber vivido de acuerdo con sus principios. En el gran mapa del zodiaco, Tauro representa la resistencia de la Tierra frente al paso de las eras. Es el guardián de aquello que merece permanecer,
el constructor de sueños convertidos en realidad y el símbolo de una fuerza que no necesita demostrar su poder porque simplemente existe. Su verdadera victoria nunca consiste en derrotar a los demás, sino en permanecer fiel a su esencia incluso cuando los vientos del destino intentan desviarlo de su camino. Allí, donde otros vacilan, Tauro permanece firme como una montaña iluminada por las estrellas, recordando que existen valores tan profundos que ninguna tormenta, por intensa que sea, podrá arrancarlos de sus raíces. Más allá de la fortaleza visible existe un territorio interior que Tauro protege con una determinación casi sagrada. Desde la tradición astrológica, este signo pertenece al elemento tierra, pero esa conexión no solo simboliza estabilidad material. También representa la capacidad de conservar la esencia cuando el mundo cambia de forma constante. Mientras muchos buscan adaptarse a cada nueva corriente, Tauro procura convertirse en el árbol cuyas raíces atraviesan generaciones, alimentándose de una verdad que no depende de las modas ni de la aprobación ajena. En esa misión silenciosa surge uno de sus principios más inquebrantables: jamás permitirá que la prisa sustituya a la sabiduría. Comprende que los ciclos del universo poseen un ritmo propio. Las estaciones no florecen antes de tiempo y las montañas no se levantan en un solo amanecer. Esa comprensión convierte la paciencia en una forma de poder. Donde otros interpretan lentitud, Tauro reconoce estrategia. Donde otros solo ven espera, él contempla la preparación de una victoria destinada a perdurar. Existe también una dimensión profundamente épica en su relación con la adversidad. Tauro no libra batallas para demostrar superioridad, sino para proteger aquello que considera valioso. Esa diferencia transforma completamente su forma de enfrentarse a los desafíos. No combate movido por el orgullo, sino por el deber. Cada obstáculo se convierte en una prueba enviada por los astros para templar un espíritu llamado a soportar cargas que otros abandonarían antes de recorrer la mitad del camino. La influencia de Venus concede una sensibilidad que muchas veces permanece oculta tras una apariencia firme. Bajo la superficie de la roca existe un alma capaz de apreciar la armonía, la belleza y la paz con una intensidad extraordinaria. Precisamente por eso Tauro nunca permitirá que la violencia innecesaria invada su mundo. Sabe que construir requiere mucho más valor que destruir y que mantener la calma en medio del caos constituye una victoria reservada para quienes dominan su propia naturaleza. Cuando los tiempos se vuelven inciertos, la energía taurina actúa como un faro inmóvil. Mientras otros cambian constantemente de dirección, Tauro recuerda el propósito inicial. Esa fidelidad a los ideales le permite atravesar épocas de confusión sin perder el rumbo. No necesita perseguir cada oportunidad que aparece en el horizonte porque comprende que el destino auténtico no siempre pertenece al más rápido, sino al más constante. Otra frontera que nunca permitirá cruzar es aquella donde los principios son intercambiados por ventajas pasajeras. La astrología atribuye a Tauro un profundo sentido del valor, y ese concepto va mucho más allá de lo económico. Valor significa aquello que merece ser protegido incluso cuando hacerlo exige sacrificios. La palabra dada, la honestidad, el compromiso y la integridad forman parte de un patrimonio invisible que ninguna riqueza puede reemplazar. Renunciar a ellos equivaldría a perder la verdadera fortuna que sostiene su existencia. En el gran relato celeste, Tauro desempeña el papel del guardián que conserva los pilares sobre los que otros construirán el futuro. No busca reconocimiento inmediato porque comprende que las obras más importantes suelen ser admiradas mucho tiempo después de haber sido levantadas. Esa visión le concede una resistencia excepcional frente a la frustración. Mientras muchos abandonan al no obtener resultados instantáneos, Tauro continúa colocando una piedra sobre otra, convencido de que cada pequeño avance acerca la llegada de un legado duradero. Incluso en los momentos de aparente inmovilidad, su espíritu permanece trabajando. Como la semilla enterrada durante el invierno, desarrolla una fuerza invisible que terminará manifestándose cuando llegue el instante adecuado. Desde fuera puede parecer que nada ocurre, pero bajo la superficie se están formando raíces capaces de sostener una inmensa copa orientada hacia la luz. Esa es una de las enseñanzas más profundas asociadas a este signo: el crecimiento auténtico comienza donde los ojos no alcanzan a ver. También resulta imposible separar a Tauro de la idea de permanencia. Mientras muchas energías zodiacales encuentran sentido en la transformación constante, Tauro descubre su grandeza preservando aquello que ha demostrado ser verdadero. Esa perseverancia no nace de la obstinación sin sentido, sino de una confianza profunda en el tiempo como aliado. Las estrellas parecen recordarle que toda obra destinada a desafiar los siglos necesita cimientos capaces de resistir innumerables tempestades.
Por eso nunca permitirá que las derrotas ocasionales definan su historia. Comprende que una caída no representa el final del viaje, sino una oportunidad para fortalecer aquello que todavía podía quebrarse. Cada dificultad añade una nueva capa de experiencia, serenidad y resistencia. Así, el guerrero de tierra continúa avanzando, no impulsado por el deseo de conquistar a los demás, sino por la determinación de conquistar sus propios límites. Cuando finalmente alcanza la cima, su mayor triunfo no consiste en contemplar el camino recorrido, sino en descubrir que las pruebas no lograron alterar la esencia que protegió desde el principio. En ese instante, la energía de Tauro se convierte en un símbolo eterno de firmeza, demostrando que la verdadera grandeza pertenece a quienes permanecen fieles a su naturaleza mientras el universo entero continúa girando alrededor de ellos. Existe una razón por la que la energía de Tauro ha sido asociada durante siglos con la imagen de un guardián que permanece vigilante incluso cuando todos los demás descansan. No se trata únicamente de proteger bienes materiales o territorios visibles, sino de custodiar aquello que no puede comprarse ni heredarse, la fortaleza del carácter. Para la tradición astrológica, las verdaderas riquezas nacen de la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que finalmente se convierte en acción. Esa unidad interior constituye una fortaleza que Tauro jamás permitirá que sea fracturada por las circunstancias. Las estrellas parecen conceder a este signo un extraño privilegio, la capacidad de soportar largos periodos de incertidumbre sin perder la confianza en el desenlace. Mientras otras energías consumen sus fuerzas luchando contra aquello que todavía no ha sucedido, Tauro aprende a reservar su poder para el instante decisivo. Esa serenidad no proviene de la pasividad, sino del convencimiento de que cada acontecimiento posee un momento exacto para manifestarse. El universo recompensa a quienes saben esperar sin dejar de prepararse. En el sendero del destino aparecen innumerables voces invitando a abandonar los ideales a cambio de caminos aparentemente más sencillos. Sin embargo, Tauro reconoce esas tentaciones como pruebas destinadas a medir la autenticidad de su espíritu. Nunca permitirá que la comodidad sustituya al honor, porque comprende que las victorias obtenidas renunciando a los propios principios terminan convirtiéndose en derrotas disfrazadas. Prefiere recorrer una senda difícil con la conciencia tranquila antes que alcanzar una meta cuya conquista exija traicionarse. Hay una fuerza silenciosa que acompaña cada una de sus decisiones. No necesita anunciar sus planes ni revelar el alcance de sus sueños. Como la tierra que trabaja en silencio para alimentar los bosques, Tauro entiende que las transformaciones más profundas suceden lejos de las miradas. Su mayor poder consiste precisamente en sorprender al mundo con resultados cuando nadie imaginaba que estaba construyendo algo extraordinario. Los antiguos símbolos zodiacales atribuyen a Tauro la misión de convertir el potencial en realidad tangible. Allí donde otros imaginan, él edifica. Allí donde otros prometen, él cumple. Esa diferencia marca el nacimiento de una autoridad natural que no depende de títulos ni reconocimientos. Las personas terminan confiando en quien demuestra con hechos aquello que muchos solo expresan mediante palabras. Esa credibilidad constituye uno de los tesoros invisibles más valiosos que puede alcanzar. También existe una profunda relación entre Tauro y la resistencia frente al desgaste del tiempo. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, es absorbida como una lección destinada a fortalecer la estructura interior. En lugar de endurecer el corazón, procura fortalecer la voluntad. Sabe distinguir entre levantar muros por miedo y construir cimientos por sabiduría. Esa diferencia le permite seguir creyendo en el futuro sin olvidar las enseñanzas del pasado. Cuando el destino exige sacrificios, Tauro rara vez retrocede. Comprende que toda conquista duradera reclama renuncias temporales. Mientras otros lamentan aquello que dejaron atrás, él dirige la mirada hacia aquello que todavía puede construir. Su energía encuentra esperanza donde otros solo perciben pérdida. Esa visión transforma cada final en el comienzo de una obra todavía más sólida. Existe además una conexión casi sagrada entre Tauro y la memoria. No olvida fácilmente las promesas cumplidas ni las promesas rotas. Conserva en su interior las enseñanzas de cada encuentro, de cada batalla y de cada victoria. Esa memoria no sirve para alimentar resentimientos, sino para evitar repetir errores. Es un archivo silencioso donde la experiencia se convierte en sabiduría y la sabiduría en prudencia. La influencia de Venus también impulsa a Tauro a buscar una belleza que trasciende lo superficial. No se limita a admirar lo armonioso, procura crearlo. Cada proyecto terminado con dedicación,
cada relación construida con respeto y cada compromiso mantenido frente a las dificultades representan manifestaciones de esa belleza interior que el signo considera mucho más valiosa que cualquier apariencia efímera. En el gran relato de los astros, Tauro comprende que la abundancia auténtica no consiste en acumular, sino en conservar aquello que realmente merece permanecer. La estabilidad no nace de controlar el mundo exterior, sino de desarrollar un centro interior que permanezca inmóvil mientras todo cambia alrededor. Esa es la fortaleza que ninguna tormenta puede derribar y ningún adversario puede conquistar. Por eso nunca permitirá que el desánimo escriba el último capítulo de su historia. Incluso cuando el horizonte parece cubierto por nubes, continúa avanzando con la certeza de que el sol sigue existiendo más allá de la oscuridad pasajera. Esa convicción convierte cada jornada en una oportunidad para demostrar que la verdadera grandeza no pertenece a quienes jamás caen, sino a quienes poseen la determinación suficiente para levantarse con más firmeza después de cada desafío. Así continúa el viaje del antiguo guardián de la tierra, avanzando con la calma de los continentes y con la fuerza de las raíces que desafían el paso de los siglos. Cada huella que deja sobre el camino recuerda que existen espíritus cuya mayor hazaña no consiste en conquistar el mundo, sino en permanecer inquebrantables mientras el universo entero pone a prueba su voluntad. En la inmensa rueda del zodiaco, Tauro representa el momento en que la creación deja de ser una promesa para convertirse en una realidad sólida. Después del impulso inicial que anuncia el nacimiento de nuevas posibilidades, aparece la misión de consolidarlas. Esa es la tarea que los antiguos astrólogos atribuían a este signo, transformar la energía dispersa en una obra capaz de resistir el paso del tiempo. Por esa razón, Tauro nunca permitirá que aquello que ha costado esfuerzo sea tratado como si careciera de valor. Cada logro encierra incontables jornadas de constancia que permanecen ocultas para quienes solo contemplan el resultado final. Su vínculo con la Tierra también simboliza una conexión profunda con las leyes naturales del universo. Tauro comprende, de manera casi intuitiva, que todo crecimiento verdadero exige equilibrio. Ningún árbol puede extender sus ramas hacia el cielo si antes no ha profundizado sus raíces en la oscuridad del suelo. Del mismo modo, ninguna persona alcanza una grandeza duradera sin atravesar primero etapas de disciplina, silencio y preparación. Esa sabiduría convierte cada dificultad en una inversión destinada a sostener futuras victorias. Existe una cualidad poco reconocida dentro de la energía taurina, la capacidad de absorber el impacto de las tormentas sin perder la dirección. Mientras otras fuerzas reaccionan impulsivamente ante cada cambio del destino, Tauro actúa como una fortaleza edificada sobre roca. El viento puede golpear sus muros, la lluvia puede erosionar lentamente la superficie, pero el fundamento permanece intacto porque fue construido sobre convicciones y no sobre emociones pasajeras. Los antiguos observadores del cielo consideraban que la verdadera abundancia no era simplemente la acumulación de riquezas, sino la capacidad de conservar aquello que realmente importa cuando llegan los tiempos difíciles. Bajo esa visión, Tauro se convierte en el protector de los recursos esenciales, tanto materiales como espirituales. Nunca permitirá que el miedo provoque decisiones desesperadas ni que la ansiedad destruya aquello que ha requerido años de dedicación para florecer. Su fortaleza también se manifiesta en la extraordinaria capacidad para sostener a quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Sin necesidad de grandes discursos, transmite seguridad mediante su sola presencia. Como una montaña visible desde cualquier valle, representa un punto de referencia para quienes buscan estabilidad en medio del cambio. Esa influencia no nace del deseo de protagonismo, sino de una naturaleza que inspira confianza precisamente porque permanece firme cuando los demás vacilan. Existe además un profundo sentido de responsabilidad en la misión astrológica de Tauro. Comprende que cada decisión tiene consecuencias que pueden extenderse mucho más allá del presente. Por ello rara vez actúa movido únicamente por el beneficio inmediato. Prefiere construir pensando en el mañana, imaginando el legado que permanecerá cuando el tiempo haya borrado las huellas de los triunfos pasajeros. Esa visión convierte cada esfuerzo cotidiano en parte de una obra mucho mayor. El universo parece recompensar esa actitud concediéndole una resistencia excepcional frente a las decepciones. Tauro no interpreta los retrasos como fracasos definitivos. Entiende que existen ciclos invisibles que preparan el terreno antes de que las oportunidades se manifiesten plenamente. Esa confianza le permite seguir avanzando incluso cuando los resultados todavía permanecen ocultos bajo la superficie, del mismo modo que un agricultor continúa cuidando la tierra antes de contemplar la primera cosecha. También existe una nobleza silenciosa en su forma de ejercer el poder.
No siente la necesidad de imponer su voluntad constantemente, porque sabe que la autoridad auténtica surge de la coherencia. Las personas terminan siguiendo a quien demuestra estabilidad en medio de la incertidumbre, no a quien busca reconocimiento mediante el ruido. Tauro comprende que el respeto conquistado lentamente posee una solidez que ninguna imposición puede igualar. Cuando las circunstancias obligan a cerrar una etapa, tampoco permite que la nostalgia paralice su camino. Honra el pasado, aprende de él y conserva aquello que merece permanecer, pero no convierte los recuerdos en cadenas. Como la naturaleza que deja caer las hojas secas para preparar un nuevo ciclo de crecimiento, acepta que algunas despedidas forman parte del equilibrio universal. Esa capacidad para conservar la esencia mientras libera lo que ya cumplió su propósito constituye una de sus mayores fortalezas espirituales. La energía venusina que lo guía también le recuerda que la verdadera prosperidad debe compartirse mediante el ejemplo. Cada acto de integridad inspira nuevas acciones, cada muestra de perseverancia fortalece la esperanza ajena y cada meta alcanzada mediante el esfuerzo demuestra que el destino favorece a quienes construyen sin renunciar a sus valores. Así, Tauro se convierte en un símbolo viviente de que la paciencia nunca es una pérdida de tiempo cuando está acompañada por una voluntad inquebrantable. Al final del recorrido, la mayor conquista de Tauro no consiste en poseer más que los demás, sino en haber edificado una existencia que ninguna adversidad pueda derribar. Las tormentas pueden alterar el paisaje, los años pueden transformar las circunstancias y los desafíos pueden multiplicarse, pero la esencia permanece firme. Como las antiguas montañas que continúan elevándose hacia el cielo después de incontables generaciones, Tauro avanza con la certeza de que la verdadera inmortalidad no pertenece a quien brilla durante un instante, sino a quien deja una huella tan profunda que el tiempo termina convirtiéndola en leyenda. Entre los grandes misterios atribuidos a Tauro existe uno que rara vez se menciona, su extraordinaria capacidad para convertir la perseverancia en una forma de destino. Mientras otros signos suelen identificar el éxito con momentos de inspiración o con giros inesperados de la fortuna, la energía taurina comprende que el universo responde con especial generosidad a quienes demuestran constancia incluso cuando nadie observa sus esfuerzos. En esa aparente rutina cotidiana se forjan las victorias que más tarde serán contempladas como hazañas extraordinarias. Desde una perspectiva astrológica, Tauro actúa como el custodio del tiempo profundo. No mide la existencia únicamente por días o años, sino por el legado que cada acción deja sobre el futuro. Esa mirada transforma por completo su relación con los desafíos. Cada dificultad deja de ser un obstáculo aislado para convertirse en una piedra que fortalece el camino. Cada demora deja de ser una frustración para convertirse en una oportunidad de perfeccionar aquello que todavía puede mejorar. Así, lo que para otros representa una pérdida, para Tauro constituye una inversión silenciosa. Existe también una estrecha relación entre este signo y la fuerza del compromiso. Cuando Tauro entrega su palabra, siente que ha establecido un pacto no solo con las personas, sino también con el orden invisible del universo. Esa fidelidad explica por qué jamás permitirá que la frivolidad sustituya a la responsabilidad. Comprende que los grandes imperios no se sostienen únicamente por sus murallas, sino por la confianza que inspira la firmeza de quienes los gobiernan. En la tradición simbólica del zodiaco, la Tierra nunca se apresura porque conoce el secreto de los ciclos eternos. Del mismo modo, Tauro entiende que cada etapa posee una función específica dentro del viaje del alma. Hay épocas para sembrar, otras para proteger el crecimiento y otras para recoger los frutos. Intentar alterar ese orden significaría romper la armonía que sostiene la creación. Por ello desarrolla una paciencia activa, una disposición permanente para trabajar incluso cuando la recompensa todavía permanece oculta. Otro aspecto que distingue a Tauro es su capacidad para transformar la estabilidad en una fuente de inspiración. Lejos de representar inmovilidad, esa estabilidad funciona como el fundamento desde el cual pueden levantarse las empresas más ambiciosas. Un castillo solo desafía el paso de los siglos porque descansa sobre una base sólida. Del mismo modo, las mayores conquistas personales necesitan principios firmes capaces de sostener el peso del éxito cuando finalmente llega. La energía de Venus también despierta en Tauro un profundo respeto por todo aquello que posee autenticidad. No se deja impresionar fácilmente por las apariencias brillantes ni por las promesas exageradas. Busca la esencia detrás de las formas, la verdad detrás de las palabras y la coherencia detrás de las acciones. Esa búsqueda constante lo convierte en un excelente constructor de relaciones duraderas, proyectos sólidos y decisiones difíciles de quebrantar. En los antiguos relatos celestes, las montañas simbolizaban la unión entre la tierra y el cielo.
Tauro encarna precisamente esa conexión. Mantiene los pies firmemente apoyados sobre la realidad sin dejar de elevar la mirada hacia ideales elevados. Esa combinación le permite avanzar con prudencia sin renunciar a la grandeza. Sabe que los sueños necesitan raíces para convertirse en realidad y que la realidad necesita sueños para no perder su propósito. Hay además una virtud silenciosa que acompaña constantemente a este signo, la capacidad de preservar la esperanza cuando el entorno comienza a rendirse. Tauro comprende que muchas derrotas nacen antes en la mente que en el mundo exterior. Por eso protege cuidadosamente su fortaleza interior. No permite que las dudas ajenas se conviertan en límites propios ni que el pesimismo colectivo determine el alcance de sus aspiraciones. Esa independencia emocional constituye uno de los pilares invisibles de su poder. Cuando llega el momento de defender aquello que considera justo, su firmeza adquiere una dimensión casi legendaria. No actúa movido por impulsos pasajeros, sino por convicciones cultivadas durante largo tiempo. Esa diferencia hace que su resistencia resulte extraordinariamente difícil de doblegar. Las presiones externas pueden intensificarse, las circunstancias pueden complicarse y los caminos pueden volverse inciertos, pero mientras conserve la certeza de estar defendiendo una causa digna, continuará avanzando con la serenidad de quien sabe que la verdad posee una fuerza superior a cualquier obstáculo temporal. Incluso frente al éxito, Tauro mantiene una relación equilibrada con el poder. Comprende que toda posición alcanzada implica una responsabilidad mayor. La abundancia, según la visión astrológica asociada a Venus, no representa un privilegio destinado únicamente al disfrute personal, sino una oportunidad para crear estabilidad, proteger lo valioso y construir un entorno donde otros también puedan prosperar. Esa visión convierte el triunfo en un servicio y la prosperidad en una herramienta para fortalecer el mundo que lo rodea. Al concluir cada etapa de su recorrido, Tauro descubre que la mayor recompensa nunca fue únicamente alcanzar una meta concreta. El verdadero premio consiste en contemplar la transformación interior que cada desafío ha producido. La paciencia se convierte en sabiduría, el esfuerzo en carácter, la disciplina en libertad y la constancia en una fuerza capaz de desafiar el paso de los años. Así continúa avanzando el antiguo guardián de la tierra, no buscando la gloria efímera de los vencedores momentáneos, sino la inmortalidad reservada para quienes construyen obras que permanecen firmes mucho después de que el eco de las batallas se haya extinguido. Hay un aspecto de la naturaleza de Tauro que solo se revela después de haber atravesado numerosas pruebas, la capacidad de convertir la resistencia en una forma de sabiduría. Desde la perspectiva astrológica, cada desafío representa un tránsito simbólico en el que el alma aprende a distinguir entre aquello que merece ser conservado y aquello que debe quedar atrás. Tauro no teme ese proceso porque comprende que toda construcción duradera necesita ser puesta a prueba antes de demostrar su verdadero valor. Del mismo modo que el metal se fortalece en el fuego y la piedra revela su resistencia frente al paso de las estaciones, el espíritu taurino encuentra en las dificultades la oportunidad de confirmar la solidez de sus principios. Existe una profunda afinidad entre Tauro y el concepto de permanencia. No se trata de una negativa al cambio, sino de la capacidad para identificar aquello que permanece verdadero incluso cuando todo lo demás se transforma. Los ciclos del universo modifican paisajes, circunstancias y destinos, pero ciertos valores conservan su fuerza generación tras generación. La lealtad, la honestidad, la perseverancia y la integridad forman parte de ese patrimonio invisible que Tauro protege con una determinación comparable a la de los antiguos guardianes de los templos sagrados. En la tradición simbólica del zodiaco, la Tierra no compite con el viento ni desafía al océano. Simplemente permanece. Esa permanencia constituye una enseñanza de enorme profundidad. Tauro comprende que no todas las batallas deben librarse mediante la confrontación directa. Algunas victorias se alcanzan resistiendo, otras esperando y muchas simplemente negándose a abandonar el camino cuando la mayoría ya ha renunciado. Esa forma silenciosa de heroísmo rara vez recibe reconocimiento inmediato, pero termina dejando una huella mucho más profunda que las conquistas obtenidas mediante el impulso del momento. También existe una dimensión casi sagrada en la relación de Tauro con la responsabilidad. Cada decisión asumida representa un compromiso con el futuro. No construye únicamente para el presente, sino para los años que todavía no han llegado. Esa visión transforma el esfuerzo cotidiano en una obra de largo alcance, donde cada pequeño acto adquiere un significado mucho mayor que su apariencia inmediata. Lo que hoy parece un simple paso termina convirtiéndose, con el tiempo, en el fundamento de una estructura destinada a perdurar.
La influencia de Venus concede además una extraordinaria capacidad para reconocer el auténtico valor de las cosas. Tauro entiende que la abundancia no siempre adopta la forma de bienes visibles. La serenidad conquistada después de una larga batalla, la confianza nacida de la coherencia y la paz interior obtenida mediante el deber cumplido constituyen tesoros imposibles de medir. Por ello jamás permitirá que el brillo de lo superficial eclipse la importancia de aquello que alimenta verdaderamente el espíritu. Cuando el destino exige comenzar de nuevo, Tauro no interpreta ese momento como una derrota, sino como una oportunidad para levantar una obra todavía más sólida. La experiencia acumulada durante los intentos anteriores se convierte en el mejor arquitecto del nuevo camino. Cada error deja de ser una carga para transformarse en un plano que evita futuras equivocaciones. Así, incluso las caídas terminan contribuyendo a la construcción de una fortaleza más resistente. Los antiguos sabios observaban que la naturaleza nunca desperdicia nada. Las hojas caídas alimentan la tierra, las lluvias modelan los valles y las rocas erosionadas forman nuevos caminos. Tauro comparte esa misma visión del universo. Ninguna experiencia resulta completamente inútil si deja una enseñanza capaz de fortalecer el carácter. Esa capacidad para encontrar sentido incluso en las pruebas más difíciles convierte cada desafío en un aliado del crecimiento personal. Hay igualmente un poderoso equilibrio entre firmeza y calma dentro de la energía taurina. Su fortaleza no necesita manifestarse mediante la agresividad. Al contrario, cuanto mayor es la seguridad interior, menor es la necesidad de demostrar poder constantemente. Tauro entiende que los gigantes no anuncian su tamaño, simplemente proyectan su sombra sobre el horizonte. Esa serenidad inspira respeto porque nace de la certeza y no de la inseguridad disfrazada de autoridad. El recorrido de Tauro también enseña que la verdadera victoria consiste en mantenerse fiel a la propia esencia cuando las circunstancias invitan a desviarse. Cada tentación de abandonar los principios representa una prueba enviada por el universo para medir la autenticidad de la voluntad. Permanecer firme en esos momentos equivale a conquistar un reino invisible mucho más importante que cualquier triunfo exterior. Es la conquista de uno mismo. Con el paso de los años, esa fidelidad termina convirtiéndose en una fuente de influencia silenciosa. Sin proponérselo, Tauro inspira a quienes observan su manera de enfrentar la vida. Su ejemplo demuestra que el éxito no depende exclusivamente del talento ni de la fortuna, sino de la capacidad para sostener una dirección firme mientras el mundo cambia continuamente de rumbo. Esa enseñanza permanece mucho tiempo después de que las palabras hayan sido olvidadas. Así continúa avanzando el guardián de la tierra, acompañado por la antigua sabiduría de los astros y por la certeza de que ninguna tormenta posee fuerza suficiente para derribar una voluntad cimentada sobre la verdad. Cada amanecer añade una nueva oportunidad para fortalecer el espíritu, cada desafío revela una reserva de poder todavía desconocida y cada paso confirma que la grandeza auténtica pertenece a quienes convierten la paciencia, la disciplina y la constancia en una ley inviolable de su existencia. En esa marcha silenciosa, el tiempo deja de ser un adversario para convertirse en el mayor aliado de una voluntad destinada a permanecer cuando muchas otras ya se hayan desvanecido en el recuerdo. Existe una enseñanza ancestral que la energía de Tauro parece custodiar desde los albores del zodiaco: la verdadera invencibilidad no consiste en evitar las heridas, sino en impedir que ellas transformen la esencia del espíritu. Desde la mirada astrológica, cada ser humano atraviesa ciclos de expansión, pérdida, reconstrucción y renacimiento. Tauro acepta ese movimiento universal sin olvidar jamás quién es. Aunque las circunstancias cambien una y otra vez, mantiene intacto el núcleo de sus convicciones, como un antiguo monolito que continúa desafiando al tiempo mientras las civilizaciones nacen y desaparecen a su alrededor. La Tierra, elemento al que pertenece este signo, posee una cualidad extraordinaria: es capaz de recibir el impacto de las tormentas sin perder su capacidad de dar vida. Después de los rayos, de las lluvias intensas y de los largos inviernos, vuelve a ofrecer fertilidad. Esa imagen representa uno de los mayores símbolos de Tauro. Cada experiencia difícil enriquece su mundo interior, porque transforma el dolor en conocimiento, la incertidumbre en prudencia y el sacrificio en una fuerza serena que ya no depende de las circunstancias externas. Por esa razón, Tauro nunca permitirá que el fracaso temporal sea confundido con un destino permanente. Entiende que el universo escribe sus historias mediante capítulos, no mediante instantes aislados. Una derrota solo adquiere poder definitivo cuando la voluntad decide detenerse. Mientras exista la decisión de continuar avanzando, el camino permanece abierto.
Esa certeza alimenta una resistencia que no nace del orgullo, sino de la profunda comprensión de que los ciclos siempre terminan renovándose. Otro aspecto poco explorado de su naturaleza es la extraordinaria capacidad para convertirse en un punto de equilibrio dentro del caos. Cuando las emociones colectivas se agitan, cuando las decisiones precipitadas amenazan con destruir años de trabajo o cuando el miedo nubla el juicio de quienes lo rodean, Tauro representa la calma que devuelve claridad al panorama. Su fortaleza no consiste únicamente en resistir por sí mismo, sino en impedir que la desesperación termine gobernando el destino de todo aquello que protege. La tradición astrológica también relaciona a Tauro con el arte de consolidar aquello que otros apenas logran iniciar. No siente fascinación por los triunfos espectaculares que desaparecen con la misma rapidez con la que surgieron. Su verdadera vocación consiste en transformar pequeñas conquistas en fundamentos inquebrantables. Allí donde otros levantan estructuras frágiles impulsadas por el entusiasmo del momento, Tauro construye lentamente edificios destinados a permanecer en pie cuando las generaciones futuras contemplen su legado. También posee una relación muy particular con el silencio. No considera necesario responder a cada provocación ni participar en todas las disputas. Sabe que la energía desperdiciada en conflictos inútiles debilita la fuerza necesaria para las verdaderas batallas. Esa capacidad para guardar silencio cuando corresponde no nace del temor, sino del dominio de sí mismo. Solo quien controla su propio impulso puede decidir con absoluta libertad cuándo actuar y cuándo permanecer inmóvil. En el lenguaje simbólico de los astros, Tauro representa además la confianza en las leyes invisibles que sostienen el universo. Aunque el horizonte parezca incierto, continúa trabajando porque comprende que toda semilla sembrada con dedicación termina encontrando el momento adecuado para germinar. Esa confianza no depende de promesas externas ni de garantías inmediatas. Surge de una profunda conexión con los ritmos naturales de la existencia, donde cada esfuerzo auténtico deja una huella que tarde o temprano encuentra su recompensa. Existe igualmente una poderosa lección sobre la relación entre poder y serenidad. Cuanto mayor se vuelve la fortaleza interior de Tauro, menor es su necesidad de demostrarla. El verdadero dominio no exige exhibiciones constantes. Como las montañas que nunca anuncian su altura o los bosques que crecen sin hacer ruido, su grandeza se manifiesta mediante la permanencia. Esa presencia tranquila termina ejerciendo una influencia mucho más profunda que cualquier gesto impulsivo. Con el paso del tiempo, Tauro descubre que la auténtica riqueza consiste en acumular experiencias capaces de fortalecer el alma. Cada compromiso mantenido, cada palabra honrada, cada obstáculo superado y cada decisión tomada con integridad forman un patrimonio invisible que ninguna circunstancia puede arrebatar. Esa fortuna espiritual se convierte en el verdadero tesoro que acompaña su recorrido a través de los distintos ciclos de la vida. Cuando contempla el horizonte, no busca únicamente nuevas conquistas. Busca nuevas oportunidades para perfeccionar aquello que ya ha construido. Esa diferencia revela una de las mayores virtudes asociadas a este signo, la excelencia paciente. No se conforma con alcanzar una meta, procura consolidarla, fortalecerla y convertirla en un ejemplo de estabilidad. Cada logro representa el inicio de una responsabilidad mayor y cada victoria abre el camino hacia una misión todavía más elevada. Así prosigue el antiguo caminante de la Tierra, guiado por la luz de Venus y sostenido por la fuerza silenciosa de los ciclos celestes. Su avance no se mide por la rapidez con la que conquista el mundo, sino por la profundidad con la que transforma todo lo que toca. Allí donde otros dejan huellas que el viento termina borrando, Tauro levanta cimientos que sobreviven a las estaciones. Allí donde muchos buscan el brillo pasajero de la gloria, él persigue la inmortalidad reservada para quienes convierten la constancia en un arte, la integridad en una bandera y la paciencia en la más poderosa de las armas. En esa marcha serena, el tiempo deja de ser un juez para convertirse en el aliado que confirma, una y otra vez, que ninguna fuerza es más resistente que una voluntad decidida a permanecer fiel a sí misma.